El placer de recibir en la mañana de Mercado Visión a Federico Santangelo de Agroideas, asesor que nos visita cada tanto y nos permite ver un poquito hacia adelante en lo que está pasando con la ganadería. ¿Cómo está, Fede? Bienvenido. Buen día, Julio. ¿Cómo andás? Tanto tiempo y gracias por la invitación. Todo muy bien, por suerte. Primero que nada, nobleza obliga. Estaba revisando, te lo contaba esto antes en la pausa, estaba revisando una de las últimas entrevistas que hicimos con Fede aquí en Mercado Visión y más o menos como que le pegó con todo lo que dijo. Cuánto iba a subir el gordo desde fines de octubre hasta fin de año, la corrección que vino después. Bueno, bien, bien, Fede. Vas bien rumbeado con las predicciones. Son Porque años, aparte ¿no? no se veía mucho la suba, está muy dudoso el tema. Y Pero bueno, la viste, evidentemente. Sí, a ver, nos gusta, siempre decimos con Fernando, mirar mucho los números. Nosotros, más que tirar estimaciones por estimaciones, sino tenemos una serie ya de estadísticas de más de 20 años que venimos llevando por la nuestra, sí, pero desde faena, estratificación, exportaciones, tipo de cambio, maíz, qué sé yo, precios, pollo, cerdo, lo que quieras. Tenemos estadísticas que ese Excel solamente Fernando y yo lo podemos ver porque es inentendible más o menos, es una cosa re casera. Lo agarra otro y No, parece no, chino. no, no, ¿No? chino básico, chino básico. Pero bueno, y después fuimos también a veces viendo cuestiones macroeconómicas que empiezan a influir, ¿viste? Siempre vas aprendiendo algo nuevo en este sector. Y el año pasado, ¿te acordás que tuvimos esa la suba fenomenal a principio de año, inicio del gobierno de Milei, Sí, y sí, después se sí, estanca sí. con una inflación altísima y venía perdiendo poder adquisitivo? Y había un dato que nos daba a nosotros que no podía ser. ¿Te acordás que había subido mucho la vaca allá en aquella Sí, época? sí, sí, sí. Que la vaca estaba a 1.800 y el novillo 2.000. Sí. Y en estas relaciones de precios que llevamos y que vamos y que evaluamos, esa no daba. Esa no cerraba esa ecuación. Y se sostuvo, La vaca, todo el año en sí, ese valor. pero era septiembre, octubre que empezó a subir la vaca y el novillo estaba igual. Y, y no nos cerraba eso. Y por un lado, la vaca tenía su fundamento y el novillo no, pero era que había una gran cantidad de hacienda encerrada y volcada. Y entonces decíamos, cuando esto empiece a bajar, cuando empiece a faltar, va a venir la suba. Y siempre vas viendo los números de corral, cómo viene, que esto, que lo otro. Y dijimos 20-30% para fin de año, que fue lo que se dio. Y ahora que está faltando, dábamos un 10 más, una cosita de esa. Sí, no veíamos los 3.000 de ahora. Ujú. Fede, y aprovechando ese análisis de tantos años y ese Excel que conjuga tantas variables, lo más determinante siempre para la suba del consumo es la oferta. Básicamente te diría que sí, grosso modo. Por eso siempre le damos mucha trascendencia al nivel de encierre, el nivel de encierre de los corrales. Pero no es la única. A ver, hubo años, si me acuerdo bien, julio del 23, superinflación, masa, dólar maíz, julio un nivel altísimo de encierre y de un mes a otro subió 70%. Y era inentendible eso. Hay cosas que no la entendés. Entonces, y ahí te das cuenta que a veces no siempre es todo oferta y demanda, ¿viste? Ya hay algunos que empiezan a operar de alguna manera. Operar en el sentido de mirar un poquito las cartas más para adelante, Sí, sí. de retraerse porque ven cosas raras en los precios, Sí, digamos. o que juegan también como para buscar alguna suba Ujú. y que porque estoy abastecido, porque tengo mucha hacienda en los corrales, cosas así, ¿no? Esa fue cosa que a veces nos lleva, pero básicamente te diría que el nivel de encierre es uno de los más importantes, porque es lo que siempre lo decimos, es lo que abastece el mercado interno. Claro. Siempre los precios juegan entre precios piso, que son las vacas de exportación, y los máximos que te lo marca el consumo interno o alguna categoría de exportación especial, por lo cual y eso de consumo especial de exportación viene dado por el feedlot. Entonces el nivel de encierre te Claro. da básicamente el nivel de oferta para abastecer el mercado. Porque no es oferta y demanda general, sino que hay que analizarlo en forma segmentada. A eso es lo que voy. Mercado interno, exportación y después, bueno, todo el medio que anda dando vuelta por ahí. Bueno, también, digamos, si vos tenés
una baja en los encierros, un aumento de exportación, digamos, eso ya te habla de qué va a pasar con el consumo, ¿no? Exacto. Es un poco... Sí, 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 por Digo, eso. porque decías segmentado, pero se toca todo también, ¿o no? Todo tiene vasos comunicantes. Todo tiene vasos comunicantes. Eso es una... Me acuerdo que hicimos un laburo con Bizan para el IPCB allá en el 2005 y él hablaba de vasos comunicantes entre la exportación y el Claro. consumo y distintas categorías, porque te quedan remanentes de exportación, porque el asado no se vende, porque tal se vuelca determinados remanentes a mayoristas. Entonces, todo está comunicado, no es que son bloques independientes, cajitas, no, no, está todo conectado y mucho tiene que ver, todo tiene que ver con todo, decía Ujú. en su momento. Mira, venimos ahora en un contexto en el que el, el maíz se reacomodó por el tema retenciones y alguna variable más, me imagino. Y se viene la zafra, ¿no? Y yo me preguntaba el otro día, y te transmito la pregunta, filosofaba ahí abajo de un tilo tomando mate Bien, y decía, bien, es bueno, bueno. vendrá- Es bueno eso. ¿volverá esa relación gordo-invernada que vimos el año pasado? Donde el gordo superaba la invernada, los fildos estaban chochos comprando. Eh, no sé si va a Porque volver. todavía falta un poquito de bache de oferta de gordo, ¿no? Como para que se Falta. mantenga el... Y a ver, hoy estamos con precios sostenidos, no te digo que son los picos, pero estamos con precios buenos. Vos viste que los números se analizan siempre, vos podés analizar los números como quieras y dar el resultado que uno trata de ser siempre lo más impoluto posible, lo más aséptico posible, porque vos decís, sí, la Hacienda subió el año pasado el 55% y perdimos contra el 110 la inflación, perdimos un montón. Ahora, si vemos un poquito la película más larga, y yo te digo que en los últimos 24 meses la inflación fue 580, el gordo subió 680 y el ternero 730, ¿qué me decís? ¿Está mal o está bien? Qué caro que están vendiendo los productores. Ah, entonces... No, qué caro no, porque los productores el precio no lo No, fijan. lo Pero ponés, digo, pero qué no, bien quedaron parados contra la no inflación. estás Claro. mal parado, a eso es lo que voy. Entonces, ahora no estás en tus precios picos, los precios picos tuviste allá en el 2011 con la suba de Milei y sobre todo 22 con Alberto Fernández, mayo, te ahí tocaron precios récord, valor del ternero hoy te diría 4.000 y pico, pero hoy estás con un ternero de 3.200 que recuperaste, estás bien posicionado de acá al futuro. Entonces, esa relación con el gordo, vamos a ver, queda todavía, a ver, hasta que los corrales no se vuelvan a ocupar y hasta que no tengamos una mayor oferta de Hacienda, y esto lo vamos a ver en junio. A ver, de acá, hoy hay 1.600.000 cabezas encerradas. Entonces, de acá a junio, julio, que es cuando empieza a aparecer esta hacienda que se tiene que cerrar, que todavía no está encerrada, los precios van a estar sostenidos, te digo. No sé si van a... Ya no entramos en una época de grandes picos de precios de hacienda como teníamos antes. Y es que la inflación ya no está. Exacto. Bueno, sigue estando, sigue siendo muy alta aparte. Nosotros venimos acostumbrados a inflaciones extraordinarias y el 1 del dólar y el 2 y pico es un montón cuando termina el año. Y a ver... Los países se normales. preocupan muchísimo por este volumen de inflación que nosotros damos como que cómo bajó la inflación. No, tal cual. Qué bárbaro. Pero ¿no? viene de la historia nuestra. Te acabo de decir que en 2 años tuvimos 580%. Estamos locos. 580 en 2 años. Sí. No es que estamos hablando de 5%. Sí, no, no. bueno, Entonces, por eso. sí, entonces en ese sentido vos tenés, va a haber escasez para los próximos, escasez, ponerle, no, por ahí no es, pero sostenimiento de precios en un contexto donde que no vamos a tener, esto iba, no vamos a tener esa suba del 30 al 40, pero hay una suba del 5 o una suba del 10 contra la inflación, empieza a ser en términos reales, empiezas a ganar. Claro. Entonces ya recuperás, que era lo contrario de que los que nos pasó el año pasado. La corriste adelante, tuviste la suba importante, pero contra la inflación del 10, del 20, del 8, y venías perdiendo, como perdió mucha rentabilidad ya hacia fines de año pasado el ganadero. Entonces este año no está mal, está corriendo bien, con una expectativa de precios que va a estar más tranquilo, porque hay restricción monetaria, porque no empieza a dar plata, no hay tanta plata circulando. Otra de las cosas que influye muchísimo en el precio, que hoy me preguntabas vos, es la oferta, sí, la oferta. Pero después empezamos a evaluar y empezamos a ver que en las épocas
de gran emisión monetaria, plan platita y todo eso, el precio se disparaba siempre. Siempre se disparaba el precio de la hacienda. Y en los años en que hubo poca guita dando vuelta, poca restricción monetaria, acordate el plan Picapiedra de Macri, empieza a ver ahora los precios de la hacienda se tienden a planchar. Entonces, estamos en un periodo donde no va a haber gran emisión monetaria, de hecho no la hay, y entonces uno ya no espera que encontremos estos picos de precios como antes. Por eso lo importante ahora es empezar a trabajar tranqueras adentro. Ahora viene lo otro, ya los precios no te van a solucionar tus ineficiencias productivas. Ahora tenés que laburar adentro para ser eficiente. Y ahora vamos ahí a cuáles son las ineficiencias y qué es lo que se puede corregir. Que lo charlamos siempre, ¿no? De todas formas, pero nunca está de más recordarlo. Si cuando la gente tiene plata, también eso cambia los precios por ejemplo, de la carne en el consumo, ¿no? En esa relación, vamos a esos dos factores nada más que corrigen el precio del gordo. ¿Sigue pesando más la oferta o cuando aparece algún plan de esto, que aparece plata, que aparece, no sé, en forma de descuentos o directamente efectivizada en alguna tarjeta para el consumo de carne, ahí pesa más el poder adquisitivo? Qué buena pregunta. No lo tengo medido, esto va a ser muy empírico lo que te digo, pero me parece que van, no sé si es 50-50, 60-40, pero también pesa mucho. Cuando empieza a haber plata dando vuelta en el mercado, es lo que te decía hoy, no había uno, allá en el 23, decís, había casi 2 millones de haciendas encerradas y uno, por estadística, decía, o por encierre, y los precios planchados por los próximos meses. Hasta enero no debiera, pero estábamos corriendo con inflación del 5, del 6, ya subíamos al 10. Y dando vuelta ahí, la mega emisión que hizo más allá en el 23 hizo que los precios subieran un montón. Entonces, no sé cuál es en términos estadísticos, yo no te hago la estadística, ni te calculo el R, ni te calculo, no, lo hacemos muy empírico y ya con 20 años de arriba, ¿viste? De hacer todas estas cosas, te da como que en ese año con mucha oferta, al aparecer del poder adquisitivo, subieron los precios también a pesar de la oferta. Exactamente, a eso es lo que voy. Con mucha oferta, con mucha faena, los precios subieron muchísimo. Entonces hay veces que los precios te pueden subir por restricción de oferta o por aumento de la demanda, por cualquiera de las dos. Y el aumento de la demanda puede venir porque te tracciona la exportación, porque hiciste una devaluación y sos más competitivo, porque hay más guita dando vuelta en el mercado. Es decir, son un montón de variables que empiezan a confluir en esto y bueno, ahí está el saber estudiarlo, el saber analizarlo, es tratar de ver, de pronosticarlo. Que obviamente que te equivocás y muchas veces te equivocás, pero tratamos de ser lo más, de vuelta, asépticos posibles en el estudio y pronosticar, porque, a ver, nosotros empezamos a hacer todo esto porque llevamos administraciones. Porque manejamos campos familiares, asesoramos y administramos. Y esto, al primero que se lo aplicamos es al que trabaja para los que nosotros laburamos, ¿entendés? Claro. Entonces, no podemos errar, es decir, no, vamos a pronosticar que va a bajar el precio, y no, o va a subir en diciembre y encerremos ahora. Y si no sube, ¿qué? Entonces, lo hacemos no porque nos divierta, que nos gusta lo que hacemos, sino también es porque lo utilizamos como herramienta en nuestro trabajo. Vamos a hacer una pausa. Espero que ¿está el mate para acompañarme un bloque más? ¿O más o menos? No, aguanta. Viene desde las 6:10 más o menos. Para el horario está bueno. Para el horario está bueno todavía. Tiene caudal, ¿viste? Pero bueno. Te voy a dejar una pregunta para el próximo bloque, así tenés la pausa para pensarla. Habida cuenta de los valores en dólares que está teniendo la ganadería, ¿está atrasado el dólar para el campo en la República Argentina? Por supuesto, después vendrá si es para la economía general o no también, ¿no? Pero digo, para el campo argentino, ¿está atrasado el dólar? Bueno, mirá, a propósito de la pregunta, te mostraba, que espero que nos esté mirando Andrés Hansa, gran amigo, te mostraba un mensaje que me mandó Andrés. Obviamente para él está atrasado el tipo de cambio, con una serie histórica desde los 60 hasta acá, en promedio por década, de lo que valía el novillo, muy por debajo, ¿no? de los precios que tiene hoy. Pero bueno, hecha la pregunta y no te quería condicionar con este mensaje, pero
¿Cómo lo ves? Con respecto un poco a ese mensaje que sí que veías valores de que hace tanto valía unos 60, no dejemos de pensar que hay inflación en dólares también en el mundo. Ujú. Es Entonces cierto. uno desestima porque dice la inflación de Estados Unidos es el 2, el 3, el 4, entonces comparado contra las bestialidades que tenemos nosotros no es nada, pero esa inflación empezás 2, 3, 4 acumulada en 20, 30, 40 años, hay un valor. Los campos en Argentina, un campo de cría cuando yo era chico valía $300. Hoy Claro. valen 3.000, 4.000. ¿Entendés? Esa inflación en dólares está también. Pero eso por un lado. Por otro, sin ser economista y sin estar análisis que esos te los hace mi hermano y que te evalúa ya condiciones mucho más finitas, para mí se está empezando a trazar el tipo de cambio. Obviamente, así como el precio de la hacienda, hoy tenés un ternero de $3, $3 y pico, son precios, te diría, de los más altos en los últimos años, pero bueno, todo ha subido en dólares. ¿Pero por qué? Porque contra una inflación del 100% el año pasado, el dólar está subiendo el 20 y pico, el 30, el 40, no me recuerdo cuánto. Entonces, obviamente que el tipo de cambio se empieza a trazar y empezamos a estar caros en dólares en todo, y lo ves todos los días. Yo me fui al sur y crucé a Chile, entonces está todo una diferencia de precios y hay mucho condicionado ahí, obviamente, por el tipo de cambio. Tal cual, tal cual. Y pasa que el gobierno, viste, te dice, es una pregunta más para tu hermano que para vos Sí. que nos queda acá picando, viste, te dice, y yo devalúo cuánto, un 30, se va todo a precios, otra vez inflación. Sí, por eso ya mucho me excede a mí, obviamente uno tiene algo de idea, pero no es para andar comentándolo porque estuve más de café, pero bueno, también hay situaciones que son distintas al pasado, obviamente que el tipo de cambio se atrasaba y esto, pero hoy ya no tenés ese déficit fiscal que tenías antes que a la Claro. larga te condicionaba. Entonces el escenario no es igual que hace 30, 40. Es más, estamos en un escenario desconocido para Argentina. Vamos Porque, pisando y terreno porque, pantanoso, ¿no? porque Qué no, bárbaro. no tuvimos planes de estabilidad sin déficit fiscal. Y esto ya es demasiado, ¿no? Pero Sí, bueno, sí, sí, sí. entonces son temas que obviamente que sí que hay para mejorar la competitividad y vos podés mejorar la competitividad devaluando o bajando costos. Y acá uno de los costos más importantes, el 50% de todo lo que tenés en precios es impuesto. Tal cual. Sí, y tiene si bien el gobierno logró esto, tiene la carga de una deuda muy pesada, ¿no? Que no la generó y la tiene que ir pagando de alguna manera. Pero volviendo al tema ganadero y esto que vos me decías, nosotros administramos campos. ¿Hay campos mixtos de eso dentro de esas administraciones, ganadería con agricultura? Porque te quería llevar a este terreno. Con la soja de $600 y con perspectivas que todos decían, va a llegar a 1.000, no me olvido de eso, Sí, va a sí. llegar a $1.000 la soja, hay que tener la soja. Se voltearon al hambre, a troche y moche por todos lados, y ahora resulta que hay soja que no rinde en campos marginales ganaderos. Entonces hay que volver a la ganadería. Y uno piensa y dice, che, ¿y qué haces? ¿Te pones a alambrar todo de vuelta? Y el otro día, me decía en una nota que hicimos Fernando Sáez Valiente, que cumplió años el sábado, aprovecho para mandarle saludos, me decía, mirá que no es tan así ahora. Vos podés poner con una bomba solar una aguada en un lugar donde no llegas con nada, podés hacer ganadería con gente más o menos idónea, corriendo eléctricos y acomodando. No es tan complicado, no es que hay que volver a poner toda la estructura. Y me dejó pensando un poco, ¿cuál es tu opinión al respecto? A ver, varias cosas. Es muy cierto lo que decís. A mí me tocó dar una charla la semana pasada con la gente de Camila ahí en Galvez, en Irigoyen, de las cooperativas, y justamente el tema que te daba el título de la charla era la ganadería como estabilizador de la empresa agropecuaria. Mirá, Mirá cómo, me metiste justo mirá el cómo tema. volvió la ganadería, ¿eh? Entonces, Con todo. no, pero a ver, siempre la ganadería, y nos toca a veces administrar algunos establecimientos mixtos que no hacemos la agricultura, pero, a ver, cuando vos tenés hojas de 600, cuando tenés zonas agrícolas de primera, no hay forma de competirle contra una Tal cual. agricultura de primera. Me Eso es imagino. así y no lo discutamos. Ahora bien, cuando vos tenés caída de precios internacionales como viene pasando ahora, cuando tenés tipo de cambio atrasado como está pasando ahora, sumarle las retenciones que eso no salen o te las disminuyen o te las hacen temporarias, y con un riesgo climático que cada vez es mayor,
Entonces, hoy cuando vos tenés estas dos primeras variables atrasadas, precio internacional y tipo de cambio, la única manera de ser rentable es con rendimiento, con rinde, con clima. Entonces, si vos tenés 2 de 3, y más vale que tengas buen rendimiento porque si no. Y si no tenés buen rendimiento, ahí sí la ganadería empieza a competir. Pero no es solamente competir, lo que sí venimos evaluando y a lo largo de los 20 años, que las empresas más estables son las que hacen todo, las que tienen posibilidad de hacer, no todo agricultura y saco los alambres, que eso pasó en la época de Moreno. Con Moreno me acuerdo, tenía soja 600 y ganadería intervenida por 3 años pisándola y que la detonó. Entonces eso ya no está más. Pero bueno. Bueno, también ese contexto nos tiene que permitir entender al que tomó esa decisión, ¿no? Sí, Porque la verdad es que vos decías, no, pero quedate porque la gané. El tipo, ¿viste? es Me comprensible. fundo todo si me quedo con... Es comprensible, no es discutible, pero lo más estable a lo largo de los años, y sacando que ese contexto ya no está más, por suerte, las empresas estables son. Entonces, ¿qué es lo que te decimos nosotros? Bueno, por ahí no tenés una soja de 600, tenés un campo agrícola más o menos bueno. Bueno, destinale una parte de hectáreas, en vez de hacer agricultura, hacé una ganadería, una recría súper eficiente de los planteos que siempre hablamos acá, de 6, 7 terneros por hectárea, de 600, 700 kilos de carne, que es lo que habló Fernando de la otra vez cuando vino acá. Y esos son posibles. Entonces, hacé escenarios de ese estilo, transformar el grano en carne cuando los precios no te dan, hacé la buena recría y esto. No es que solamente tengo ganadería y tengo las vacas tiradas en la cañada. Tener hacienda o hacer producción de carne es hacer eficiente, no ser tenedor de hacienda. Y las empresas más estables es cuando tenés un problema agrícola, te lo está cubriendo los baches o te ayuda a pasar el tema de la ganadería. Y esas son las empresas, ya te digo, a lo largo de los últimos 15, 20 años, las más estables. No sé si son las que ganan más plata, pero por lo menos son las que tienen mayor estabilidad económica financiera, que en este país no es mucho, es mucho decir. Es mucho decir, tal cual. Recién en la pasada dijiste tenedores de hacienda. ¿Hay muchos tenedores de hacienda en el campo argentino? Sí, todavía sí. Sí, hay muchos. Y muchos se ve, y bueno, sí, yo los llamo tenedores de hacienda, porque vos para ser productor tenés que hacer acciones para producir. Claro. Tenés que hacer tacto, tenés que revisar los toros, tenés que mover un eléctrico, tenés que hacer una pastura, tenés que vacunar. Y hay muchas cosas que eso no están. Y bueno, y siempre está la discusión que lo llevaste para que se marginó la ganadería. Para mí hay mucho trabajo y hay mucho para laburar, y es lo que viene ahora. Ahora es cuando va a surgir y va a salir el que esté trabajando bien. El que siga manteniendo los índices de 60, 70% de destete, bueno, va a empezar, no te digo que la va a pasar mal, porque está teniendo precios de ganadería bien. Hoy vendes una jaula y es plata. Pero tener buena producción es lo que hacen las empresas rentables hoy. Hoy la rentabilidad de la empresa va a venir por producción, por productividad, porque antes muchas veces la pata de precio, la pata de cómo manejaba la plata te encubría ineficiencias productivas. Claro. Ahora Y ahora eso es todo laburo. Y ahora ya cae menor eso. Ya la incidencia, hablas con alguno y ya no hay tantas herramientas como para ganar plata como hacíamos el año pasado o hacíamos hace 2. Claro. Este año va a ser más complicado, entonces, bueno, bienvenido sea, porque hay que laburar para producir más. Fede, muchísimas gracias por venir, por acompañarnos. Gracias a vos. Un abrazo. Federico Santangelo de Agroideas, un lujo que nos damos cada tanto, acá en Mercado Visión para charlar de ganadería.